Bien. Ahora sí, estamos grabando y damos formalmente inicio a esta actividad, a la presentación del número 90 de la revista La Causa Laboral. Antes que nada, quiero compartir con ustedes, si la tecnología me lo permite, esperemos que sí, un video que nuestro director, David Duarte, nos pidió que compartiéramos. Denme un segundo, por favor. Un segundo. Mi tecnología no es lo mejor, sepan comprender. Dicen ustedes si estoy pudiendo lograr compartir la pantalla, por favor. Tendrías que ampliar la pantalla. A ver. Tenés que buscar la ampliación acá abajo en este icono. Ahí está. Ahora, gracias. Y el audio. Y los que en cualquier guerra se cayeron. El audio no se comparte, perdón. Todo está guardado en la memoria. Está en una velocidad. De la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo,
de los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Bueno, qué bella canción. Ahí estoy tratando de dejar de presentar, que tampoco es fácil. Como no me fue fácil presentar, no me fue fácil dejar de presentar. Pero bueno, ahí estamos. Espero que me escuchen bien, espero que se haya escuchado y visto bien también, porque la verdad es que traté de resolverlo de la mejor manera. Ojalá haya salido bien. Nuevamente entonces, les doy la bienvenida después de este bello momento que compartimos. Vamos a hacer la presentación del número 90 de nuestra revista, La Causa Laboral. Me presento, yo soy Romina Stampone, soy abogada laboralista, soy miembro del Consejo de Redacción de la revista La Causa Laboral, y desde hace 13 años nuestra revista, de manera bimestral, va llevando no solo a nuestros asociados, sino también a la comunidad del derecho del trabajo toda, artículos de doctrina, pero además diversas secciones como la memoria, la buena letra, la jurisprudencia, lágrimas y sonrisas, que nos saca ambas cosas cada vez y que se nutre del trabajo diario de abogados y abogadas de a pie. Por supuesto no podemos decir quién hace la sección de lágrimas y sonrisas, es el enmascarado y no podemos dar más precisiones que esa, pero les invito a todos, a todas, a que visiten nuestra revista, a que ingresen a través de la página de Laboralistas o a través de lacausalaboral.net.ar, que puedan entrar al índice, que la puedan investigar, que la puedan compartir también si les gusta, porque nuestra revista con sus artículos de doctrina está buscando todo el tiempo llevarle a toda la comunidad todo el conocimiento de este grupo de autores, de autoras que ya han visto que son maravillosos, ¿o no? Muy bien, y a partir del próximo número, del 91, vamos a tener una nueva sección, les aviso para que estén atentos, la sección Un Cacho de Cultura, con la cual vamos a tratar de mezclar el mundo del derecho en general y del derecho del trabajo en particular, con obras de teatro, con películas, con todo tipo de reproducción audiovisual y con obras plásticas, para que veamos que estamos más entrelazados de lo que pensamos. Así que los invito, las invito también
a que revisen nuestra nueva sección a partir del próximo número. Ahora sí, sin más, le voy a dar la palabra a alguien que no necesita presentación, que nos dirige y nos conduce, a nuestro director, al doctor David Duarte. Bueno, muchas gracias, Romina. Bueno, habíamos decidido hacer una presentación de la revista número 90, tal vez por el número, tal vez por el momento, pero era un poco tratar de hacer un estado de situación a dónde estábamos parados en el derecho del trabajo. En ese sentido es que tratamos de hacer un reconto del derecho del trabajo y del derecho social en general en la editorial. La tapa refleja también algo que aparece, digamos, como novedad, como algo que realmente parecía postergado, que fue el decreto 144 que reglamentaba el artículo 179, pero que de alguna manera allí esa tapa refleja esas tareas de cuidado que nuestros expositores se van a encargar de hablar. Pero nos preocupaba también una situación que se está reeditando, que es la criminalización de la protesta. En ese sentido hemos también incorporado artículos referidos a ese tema, precisamente porque vemos que hay en esto una reacción, es decir, la utilización de la justicia, la utilización del derecho para reprimir, para amedrentar, y nos hace acordar a viejos tiempos que reaparecen y vuelven a reeditarse en esta realidad tan cambiante, en esta vorágine de situaciones que en el marco en el que estamos viviendo, es decir, una situación de guerra, una situación de amenaza, una situación en la cual en la pospandemia advertimos que la necesidad del Estado, la presencia del Estado en las cosas comunes son necesarias. Cuando teníamos un discurso o una impronta de hace 40 años tendiente a hacer desaparecer al Estado. Y vuelve nuevamente a situarnos en ese debate, en esa discusión. Pero claro, pospandemia, una situación dramática que veníamos ya de arrastre de 4 años de un gobierno que nos pauperizó al punto de endeudarnos por 100 años. Llegamos a diciembre del 2019 con una declaración de emergencia económica, con la necesidad de volver a la estabilidad en materia de empleo, y esto genera también un nuevo debate en torno a pensar si el derecho del trabajo tiene que ser un derecho de resistencia o tiene que ser un derecho de avance, un avance progresivo, de conquista. El derecho del trabajo nació del conflicto y la clase trabajadora fue recuperando espacios que no tenía, y fue de a poco ocupando sitios y lugares. Parece que esos sitios y lugares que la clase trabajadora ha ganado, como la libertad sindical, como la posibilidad de tener un sindicato, como la posibilidad de plantear conflictos, como la posibilidad de la negociación colectiva, y la huelga como herramienta para conseguir el mejoramiento, vuelve a rediscutirse y a plantearse en términos de delito o en términos de usurpación o en términos de alguna calificación que se utilice el Código Penal como para frenar el avance que pretende o quieren los trabajadores. ¿Y por qué? La desigualdad sigue siendo siempre la misma. La ignominia, la injusticia sigue estando presente. Nosotros teníamos en el año 74 una ley de contrato de trabajo con una presencia sindical en el lugar de trabajo, con derechos reales y concretos y a conquistar en esa presencia sindical en el lugar de trabajo. Eso fue borrado con el golpe de Estado del 76. No se ha recuperado ese andamio, ese escalón, ese momento en que la clase trabajadora planteaba, como lo planteó en los convenios colectivos del 75, los cuales también fueron suspendidos, pero también intervenidos los sindicatos y desaparecidos también representantes sindicales y políticos que
militaban por el mejoramiento de los derechos sociales. La recuperación de la democracia no ha sido completa. No hemos completado lo que se ha perdido en el 76. Y hoy estamos como una posición de resistencia, cuando en realidad tendríamos que estar pensando en un avance, en la oportunidad que nos dan los derechos humanos para situarnos en el escenario de un nuevo derecho. Y en ese mismo escenario aparece el movimiento de mujeres poniendo quizás en primer plano reivindicaciones que estaban postergadas, reivindicaciones que obviamente estaban sepultadas y que no estaban visibles. Es a partir de ese movimiento que se empieza a pensar, como lo han hecho nuestras compañeras cuando hacen ese libro referido a un derecho laboral feminista. Quizás, tal vez, es hora de pensar que este derecho social tiene que avanzar y progresar y no quedarse a la defensiva o tratando de perder menos de lo que ya perdimos en los 90. Por mi parte, los invito a leer esta revista 90 desde todos sus aspectos, empezando por la imagen de tapa y pasando por los artículos de su contenido, como así también todos sus capítulos y partes que tiene, como memoria, como la buena letra, lágrimas y sonrisas, que tratan de incorporar precisamente a la cuestión social dentro de la perspectiva del derecho del trabajo. Incorporamos ahora también un cacho de cultura para integrar, ¿no? Y tratar también de sintetizar, porque el arte tiene esa cualidad de sintetizar lo que en palabras eruditas no llegan a alcanzar. Así que muchas gracias y damos continuidad a quienes sigan en la palabra. Muchísimas gracias, David. Bien, entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Jorge. Ahí te veo, Jorge, ahí estás. Jorge Elizondo es abogado laboralista, profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional de Rosario, autor de libros y artículos, conferencista y ponente en congresos y jornadas, miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario. Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Estás muteado, Jorge. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Bueno, genial. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias especialmente al compañero David Duarte. Y bueno, tengo que saludar a tantos amigos y compañeros que realmente me olvidaría de algunos, o de alguna. Realmente para mí es un orgullo poder participar nada menos que en la presentación de esta revista número 90, de esta prestigiosa revista, ¿no? La Causa Laboral. Bueno, a mí se me encomendó un artículo sobre la criminalización de la protesta social. Bueno, en primer lugar, como lo ha dicho David Duarte, estamos hoy en una etapa de resistencia. Es verdad. Y muchas veces, yo diría, hasta una actitud defensiva frente a la arremetida del poder económico, de la gran burguesía, de los sectores de la derecha, fundamentalmente. Y diríamos que volvemos, de alguna manera, yo creo que volvimos a partir de la dictadura, fundamentalmente a partir de la dictadura, y a partir de los recortes, no solo de la ley de contrato de trabajo, no solo
de la anulación completa de un título que de alguna manera protegía a los trabajadores en el ejercicio de su derecho colectivo e individual a la huelga. Y entre otros artículos vemos también de qué manera ha avanzado la clase dominante sobre los derechos conquistados durante la etapa anterior. Pero también advertimos que no se conforman con esto, que quieren ir todavía más allá, y que así como lo hicieron en Europa, y así como lo han hecho en la mayor parte de los países del mundo, la burguesía quiere recuperar más todavía. Yo, el artículo comienzo con una breve cita de Marx en el Capital, cuando analiza, en el libro primero, de qué manera se dio la lucha por la organización sindical. Y de alguna manera esa lucha comienza en Francia, por ejemplo, contra la ley Le Chapelier. Aquel que dijo, bueno, existe la libertad, hemos terminado con las corporaciones, no vamos a admitir que los trabajadores se unan para defender sus pretendidos derechos comunes. Sus pretendidos derechos comunes. Bueno, hoy se repite con otras palabras el mismo discurso. El mismo discurso. La idea de que los trabajadores no deben tener derechos comunes. La idea de que los trabajadores no deben organizarse. La idea de que los sindicatos como tal, como existen hoy, prácticamente no deberían existir. Y conjuntamente con esto, como no podría ser de otra manera, la idea de que el derecho laboral tampoco debería existir. Reducir el derecho laboral a un derecho individual, levemente protectorio, y transformar a los sindicatos en ligas de templanza, es un objetivo muy concreto de la clase dominante. Y en otro país, precisamente, se da con mucha precisión, con mucha fuerza, en los proyectos de algunos legisladores que plantean que desaparezca la indemnización por despido. Y plantean, como un ejemplo a seguir, el régimen de la industria de la construcción. Bueno, nosotros hasta hace no mucho tiempo estábamos luchando por la verdadera, lo que le digo siempre a los alumnos y a las alumnas, la verdadera estabilidad, la única estabilidad, el derecho al puesto de trabajo. Acá se está negando ya no solamente el derecho al puesto de trabajo y la posibilidad de ser despedido, sino también la idea de que la indemnización no debe existir. La indemnización por despido no debe existir. Obviamente, es un violento ataque contra el artículo 14 bis. O sea, si no existe indemnización, no existe protección contra el despido arbitrario. Pero no menos grave es la campaña desarrollada contra las organizaciones sindicales. Y no digo solamente contra los dirigentes o contra algunos dirigentes. Es una campaña, en definitiva, contra la posibilidad de que los trabajadores puedan organizarse para luchar por sus derechos comunes. Es decir, estamos en la misma situación que Marx describe en el Capital. Desde este punto de vista, él señala, quiero ser un poco preciso, ¿no? Así que concretamente, que había vestigio de los antiguos estatutos anticoalicionistas que no desaparecieron en Inglaterra
una ley en 1871 prometió borrar las últimas huellas de esta legislación de clase mediante el reconocimiento legal de los sindicatos. Pero otra ley parlamentaria de la misma fecha restablece en realidad el antiguo Estado de Derecho bajo una forma nueva. Fíjense que esta ley inglesa establece una clara diferencia en la respuesta del Estado frente a la huelga y el lockout. Mientras el problema del lockout, su legalidad o ilegalidad, se somete al derecho común, el problema de la resistencia de los trabajadores, el problema de la huelga, es un problema que debe tratar la ley penal. Fíjense, en otro artículo que escribí para la causa laboral, creo que hace un año aproximadamente, sobre la huelga y el lockout, yo destaco claramente que mientras el lockout, digamos que no es reconocido por la Constitución Nacional, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución Española, que sí lo reconoce como derecho de las patronales, pero sí, hay que decirlo, distingue entre lockout ofensivo y lockout defensivo. Bueno, en nuestro país no es un derecho. Sin embargo, tampoco aparece una reacción, una respuesta, por ejemplo, del Estado frente a los lockouts, sean defensivos o sean ofensivos, sean lo que sean. Es decir, pareciera como que el derecho a la deslocalización y el derecho al lockout, que es un instrumento para la deslocalización, normalmente es algo perfectamente lícito, algo que se debería aceptar como una regla natural del capitalismo, la posibilidad de deslocalizar. En cambio, la huelga, en sus expresiones, en sus diversas expresiones, encuentra una resistencia bastante dura en gran parte de la jurisprudencia en nuestro país. Nosotros recordamos jurisprudencia que habían transformado en delito la ocupación de fábrica por el hecho de la ocupación misma, aun cuando la ocupación sea un medio para asegurar, para garantizar el ejercicio del derecho de huelga. Pero nos encontramos con algunas cuestiones nuevas que me parece importante recalcar. Unos fallos por ahí, unos fallos de la Cámara Civil de Capital, que llegan ya desde el punto de vista civil a condenar civilmente a un sindicato por los supuestos delitos que cometen algunos de sus integrantes. Esto es muy difícil, muy duro y muy cuestionable. Sin embargo, no sabemos de que esto haya sido rebatido o haya sido derogado o mejor dicho, dejado sin efecto por algún otro tribunal. En la misma línea de la criminalización de los sindicatos, un tribunal penal de San Nicolás, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ordenó la detención, luego la prisión preventiva de 2 dirigentes del sindicato de camioneros. De acuerdo al fallo, los trabajadores habían incurrido en los delitos de turbación de la posesión, extorsión en grado de tentativa, coacción, pero el origen del conflicto fue el reclamo del sindicato de pasar a 35 trabajadores al convenio de camioneros y el posterior despido de 6 de ellos. En numerosos casos que concluyen en denuncias y detenciones, la causa del conflicto, y esto se da comúnmente, y ustedes habrán visto una cantidad bastante apreciable de fallos, es la negativa injustificada de las empresas a encuadrar a sus dependientes en los convenios colectivos correspondientes. Los medios hegemónicos transmiten una información parcial sobre los hechos, limitado a los dichos del empleador o a sus abogados. Fíjense también, otro de los argumentos para la ilegalización de las medidas de fuerza es que se eligió un delegado sin tener los requisitos necesarios. Pero resulta que la denuncia
La denuncia la hace el propio empleador. Es decir, el empleador se considera con derecho a intervenir en la designación de los delegados. Es decir, plantean como un hecho que evidencia la ilegalidad de la protesta que exista un delegado supuestamente no elegido conforme a la ley 23551. Esto lo he visto en muchos casos, en muchos conflictos acá en la provincia de Santa Fe también, y los medios hegemónicos lo transmiten así, como una cuestión natural, como si el empresario tuviera facultades para intervenir en esto. Bueno, en nada menos que en la organización sindical. Hay un movimiento conformado por empresarios y políticos de derecha, el movimiento antibloqueo, que motoriza una campaña a nivel nacional con fuerte respaldo económico y mediático, que tiene como objetivo demonizar y criminalizar las acciones sindicales, preanunciando nuevas denuncias y procesos judiciales contra los trabajadores y sus organizaciones. Desde ya consideramos que no existe delito alguno en las acciones que tienden a garantizar el cumplimiento de las huelgas, la organización de piquetes, corte de calle o rutas, por cuanto el artículo 194, que habla de impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, requiere un dolo específico. Por supuesto que distintos tratamientos recibieron los lockout empresarios. Los lockout de las organizaciones del campo, de la burguesía agraria, se pudieron realizar tranquilamente, pudieron tranquilamente entorpecer durante 6 meses el tránsito sin que fuera nadie acusado, o si hubo acusaciones, por lo menos no hubo ningún tipo de condena, ¿no? En este caso. Lo mismo ocurre con otros tipos penales, con el artículo 149 bis, extorsión, el artículo 168. Las medidas de acción sindical, que generalmente tienden a ser atrapadas en el Código Penal, tienen un móvil muy diferente. Tienen un móvil económico, político, social. Hacer cumplir la ley o el convenio, encuadrando al personal en este último. La reincorporación de compañeros despedidos, la defensa de los derechos a la libertad sindical. Bueno, parece que esto está prohibido, o lo toman como algo que debe ser prohibido. Las ocupaciones de fábrica tampoco constituyen delito de usurpación, al margen de que generalmente falta el elemento subjetivo, violencia, amenaza, engaño. Los trabajadores no tienen como objetivo apoderarse de todo o parte del establecimiento, no existe el ánimo de desplazar de la posesión o tenencia al empresario. Los objetivos son generalmente asegurar el éxito de una huelga, evitar el vaciamiento y los despidos en masa que constituyen el correlato de cualquier proceso de concurso preventivo o quiebra. El móvil es económico, político, social y nada tiene que ver con el dolo específico del artículo 181 del Código Penal. En definitiva, no nos olvidemos, desde los orígenes de nuestra legislación penal, lo dice muy bien, y yo creo que lo afirma muy bien, un artículo de la compañera y colega Matilde Bruera, diputada provincial santafesina, en esta misma revista, cuando hace un raconto histórico del origen del derecho penal y de qué manera, en sus propios orígenes, el derecho penal busca, de alguna forma, evitar la organización de los trabajadores. La figura de la asociación ilícita, como tal, tan de moda en estos tiempos, sobre todo en Comodoro Pi, ¿no? Pero la figura de la asociación ilícita surge con el objetivo de penalizar las organizaciones sindicales y el ejercicio del derecho de huelga. Surge conjuntamente, casi en el tiempo, coetáneamente con la ley de residencia, 41-44, y con la ley de defensa social. O sea, el objetivo era declarar como asociación ilícita la propia organización sindical. Bueno,
Yo creo que hay muchos dirigentes políticos y empresarios que añoran ese tipo de legislación, Yo señalo, como en el artículo, como sujetos de la represión, no solo al Estado. Yo señalo que las propias patronales también son elementos favorables a la represión, porque, bueno, ejercen el derecho al despido sin causa. Se ejerce en forma directa o a través de diversas formas de persecución, las suspensiones, los despidos por causas gremiales y políticas, las campañas de intimidación contra quienes pretenden organizar a los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses. Los medios hegemónicos también contribuyen. O sea, demonizan todo tipo de lucha o organización colectiva, que deberían ser de los trabajadores, que deberían resignarse a ser ciudadanos de segunda clase. En el mejor de los casos se les reconoce un solo derecho, el de trabajar en las condiciones que les sean impuestas. Y bueno, por supuesto, las sentencias y resoluciones de una buena parte de la justicia que aplican o que tratan de atrapar las conductas de los trabajadores en algunos tipos de la ley penal. Bueno, agreguemos la acción de los servicios de inteligencia del Estado. El caso, digamos, de la creación o de la supuesta o la necesidad manifestada por un exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires de crear una especie de Gestapo para evitar la organización de los trabajadores, para castigar o para impedir que los trabajadores puedan ejercer sus derechos a través de sus organizaciones sindicales, a través de sus comisiones internas. Bueno, fue un pedido expreso de los empresarios de la construcción. Bueno, hubo causas contra los funcionarios que intervinieron, pero ninguna causa contra los empresarios que solicitaron que el Estado provincial, en este caso, extremara todos los medios posibles a los fines de evitar que fueran presionados, decían ellos, por las organizaciones sindicales. Todo esto nos lleva a una situación en que, indudablemente, como bien dice David, no tenemos que conformarnos con la resistencia, aunque la resistencia es necesaria. La organización para la resistencia nunca se debe abandonar, y la defensa del derecho laboral también es necesario. Pero yo creo, como David, que no debemos conformarnos con esto, que frente al embate de la clase dominante para arrasar con todo derecho protectorio, tenemos que bregar por el avance del derecho laboral. Y el avance del derecho laboral es un problema de poder y es un problema de lucha de clases. El tema es que pareciera como que lo que se nos pretende convencer de la idea de que basta con defender lo existente, cuando tendríamos que luchar para defender lo existente por algo superior. Esa es la cuestión fundamental. Yo he tratado, por ejemplo, en materia de comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo son organismos paritarios, es verdad, pero para los trabajadores debe ser un instrumento de poder, un instrumento de limitación del poder del empresario. Fundamentalmente eso. Y si hay oposición a que se constituyan por parte de la clase dominante y los partidos que la representan, es porque constituyen la limitación del poder empresario. Si hay una limitación y si no se establece una ley de participación en las ganancias de las empresas, no es tanto por la cuestión de repartir las ganancias,
es porque hay que abrir el secreto comercial, porque hay que terminar, porque para que se pueda cumplir y para que se pueda controlar el fiel cumplimiento de las normas, se requiere la apertura del secreto comercial y el secreto bancario. Ese es el tema. Ese es el tema fundamental. Por eso yo personalmente considero, sí, la participación en las ganancias, sí, pero también luchar por el control de la producción y por la colaboración en la gestión. Pero como derechos independientes, no como derechos que sirven a otros. Como que el derecho a la participación necesariamente debe ser acompañado por el control de la producción y por la colaboración en la gestión, como algo complementario del derecho a la participación en las ganancias. No, son tres derechos distintos, tres derechos diferentes. ¿A cuál más importante? Quizás sea más importante el control de la producción que la propia participación en las ganancias. Aunque, bueno, lo podríamos discutir, por supuesto, pero considero que también se ejerce de alguna manera el control de la producción cuando se participa de algunos entes, algunas entidades de carácter paritario. O mejor dicho, hay un principio de control. Hay un principio de control y hay un principio de participación en la gestión también. Es contradictorio, pareciera contradictorio, pero yo lo veo desde el punto de vista de la necesidad, de la limitación del poder omnímodo del empresario. Jorge, perdón, sí, por una cuestión de tiempo solamente tengo que pedirte si podés ir redondeando la idea y me disculpo, por supuesto, pero solo por una cuestión de tiempo y del resto de las exposiciones. ¿Cómo no? Gracias. No, por favor, no, al contrario. Lo que pasa es que el tema da para extenderse muchísimo. Y quizás haya temas que me hubiera gustado tocar, pero no lo puedo hacer. Yo parto de la necesidad de reivindicar el concepto de clase. Y contra los que plantean la necesidad de olvidarnos de la clase obrera, de la clase trabajadora, como que la clase trabajadora ya no existe, yo planteo concretamente que tal idea, estas teorías sobre la desaparición o la dilución de la clase obrera, reaparecen en periodos de bajo nivel de las luchas y de ofensiva de las derechas y del capitalismo, de repliegue y actitud defensiva de los trabajadores en un momento de ofensiva patronal. Pero la historia ha demostrado que tal desaparición está muy lejos de haberse cumplido. Ya lo dijeron muchas veces, ya lo dijeron a fines del siglo XIX, lo plantearon después en la década del 20 o del 30 y lo vuelven a plantear ahora como lo plantearon en los 90. Bueno, la historia ha demostrado que tal desaparición está muy lejos de haber ocurrido. Y por otra parte, creo que la clase trabajadora ha crecido. Y yo considero parte de la clase trabajadora, no solamente, por supuesto, no confundo trabajadores con asalariados, con los que están debidamente reconocidos por la ley. Yo creo que la clase trabajadora se extiende también a sectores técnicos, a los sectores que están hoy más afectados por la precarización, y parte de lo que hoy es la llamada economía popular. Yo creo que en su mayor parte son trabajadores, son parte de la clase trabajadora que han sido arrojados a partir de los 90 por varias generaciones, arrojados a la calle y que se han visto obligados a luchar bajo otras formas por la dignidad, por su organización. Yo planteo, sí, la necesidad, el desafío de discutir estos temas, de discutir todo lo que permita avanzar hacia un nuevo derecho del trabajo. Un nuevo derecho del trabajo en el que se reconozca no solo la persona del trabajador en sentido individual, sino como persona de carácter colectivo. Es decir, defender al trabajador
no solo individualmente, sino colectivamente, y creo que esto es fundamental si queremos alcanzar nuestros objetivos. Que nuestros objetivos, por supuesto, no están desligados de la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias Y a usted. para nosotros es un placer que estés con nosotros, así que cuando quieras volvés y nos seguís deleitando, porque el tiempo es tirano, ¿viste? En la televisión y es como que Por estamos en la supuesto, tele. ya lo sé. Un momento. Lo sé. Así que sos siempre, siempre bienvenido en nuestra asociación. Muchas gracias. Bien, le doy la palabra ahora, entonces, a la próxima expositora. Alejandra, ¿estás por ahí? Porque yo no te veo. Sí, Pero bueno, sí, estás, ahí estás, muy bien. Alejandra Yael Bernat es abogada laboralista, integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Abogades en Cooperativa. Ale, bienvenida. Te doy la palabra entonces, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias también por la invitación a la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas, su consejo directivo. Agradecerle también a David como director de la revista, a través tuyo, Romina, a todo el consejo de redacción que me han permitido participar de la presentación del número 90 de la causa laboral. Una revista que es muy importante para quienes somos asociadas, porque además de ser una herramienta de formación y de capacitación que nos brinda muchos instrumentos de análisis para la vida profesional cotidiana, también es un espacio de crítica y debate y que merece que destacarse así. Y bueno, y saludo las nuevas secciones que va a contener la revista a partir de ahora también. En mi caso, me va a tocar hablar acerca de la reglamentación del artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a la creación de espacios de cuidado. Voy a abordar algunas cuestiones de manera general y otras en particular respecto de la normativa, sin la idea de agotar el análisis y el debate, porque también la siguiente expositora, Paula, va a hacer algunas consideraciones y bueno, la idea es poder contribuir de alguna manera a un debate mucho general sobre algunos aspectos de este derecho y de otros derechos de las mujeres trabajadoras y las diversidades. Bueno, con relación a las consideraciones generales que me permito hacer. En primer lugar, no soslayar que esta reglamentación surge a partir de una resolución adoptada por la Corte Suprema, fallo Echeverri, de noviembre del año 2021. Y no es un tema menor, porque si uno, es más, es una situación excepcional en el marco de las resoluciones adoptadas por la Corte Suprema en los últimos años respecto de los derechos laborales de las y los trabajadores. Con excepción de este fallo y del fallo Puig, digamos, casi podría decir, alguno puede hacer alguna observación al respecto, pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en materia de derechos sociales, la Corte ha tenido un fuerte componente regresivo de fallos, salvo con estos dos señalamientos en lo que respecta a materia laboral. Y creo que en parte esta situación se debe, y acá comparto un análisis que hacía David, a una respuesta dada institucionalmente por un movimiento de mujeres y diversidades que ha tenido sus hitos organizativos importantes en un momento histórico de profunda vulnerabilidad y de ejercicios de violencias inauditos sobre las mujeres y las diversidades, que fue el Ni Una Menos como respuesta organizativa y de defensa de las mujeres y las diversidades en ese momento, y después en el paro internacional de mujeres del año 2019, el 8 de marzo. Y todo lo que ha significado el último recorrido de la Organización de Mujeres y Diversidades que han luchado por otros derechos
así conquistados, como es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces me parece que no es una concesión graciosa de la Corte, situación reflejada en el fallo de Berry, sino que en parte tiene que responder a la lucha significativa que han dado las mujeres y diversidades en esta etapa histórica acá en la Argentina. Perdona, perdón que te interrumpa, es porque te escucho un poco entrecortada y no sé si soy solo yo, tal vez es un tema de conexión a internet, por lo no que sé a si lo lo mejor, ok, por ahí a lo mejor desconectando otros dispositivos de la red de Wi-Fi tengas mejor señal, porque tal vez es un tema simplemente de conexión. Digo porque me resulta muy interesante y te escucho por momentos solamente. Una pena. Vamos a tratar, pero no sé, a ver. Sí, incluso se la ve un poco nublada, por decirlo Pero así. eso puede ser, Claro, eso es puede un tema ser. de conexiones. No sé si todo forma Si parte no del mismo apago la combo. cámara, si no apago la cámara. A lo mejor si estás con un tema de poca conexión, apagar la Bueno, cámara también hace que mejore la situación. apago entonces, a ver si A mejoramos ver, ahí. probamos. Bueno, no sé si ahí se mejora, si me pueden escuchar mejor. La verdad es que sí. Sí, te Bueno, escuchamos mejor. avanzo entonces. Bueno, lo que hacía referencia es que, bueno, no me parecía que no era una concesión graciosa de la Corte Suprema, sino que, producto de los antecedentes de la Corte en el último periodo, en realidad esto respondía también a la lucha que habían dado el movimiento de mujeres y diversidades en esta etapa histórica de la Argentina. Eso era lo último que había señalado. Otra consideración general. Es una resolución judicial que obliga a adoptar una reglamentación y esto da cuenta de lo siguiente, una inacción histórica de los poderes ejecutivos, sobre todo en el marco de la institucionalidad democrática en este país, que no ha reglamentado, más allá de que el artículo 179 efectivamente se encontraba establecido en el texto original de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. Y otra tercera consideración que tiene que ver también con una inacción también histórica de las direcciones sindicales. Y acá me permito diferenciar la dirección sindical de la organización sindical, porque entiendo que más allá de la acción de determinadas conducciones, no hay que hacer un reduccionismo erróneo en considerar que la organización puede pecar de burocrática, la organización es de las y los trabajadores, más allá de la accionar efectivamente de sus representantes en determinado momento. Y más allá de algunos factores coyunturales que uno podría analizar en relación a este tema, creo que un punto vital para comprender esta suerte de inacción parte de considerar que aún estamos en un sistema social, capitalista y patriarcal, en donde el rol de la mujer está supeditado a las organizaciones sociales de producción, muy relegado a determinadas actividades y espacios, y donde efectivamente todavía se sigue produciendo una situación de doble opresión y explotación. Eso, digamos, como aspectos generales que me parecía importante mencionar. En cuanto a la reglamentación, concretamente, a ver, saluda efectivamente que se haya dado una reglamentación al artículo 179, pero me parece que la reglamentación tiene gusto a poco, y en algún punto, en el propio articulado, el origen de la nulidad de su propia finalidad. Porque cuando en el artículo 4 se plantea la posibilidad de la sustitución de la obligación de ofrecer espacio de cuidado en los establecimientos laborales por una sustitución en dinero, que puede ser establecida en las negociaciones colectivas, me parece que
desatiende a la finalidad de la norma. No es lo mismo, efectivamente, abastecer de establecimientos de cuidado, espacios de cuidado en los establecimientos laborales para para las infancias, que sustituir esta obligación por una suma de dinero. Hay algunos convenios colectivos que incluso tienen algún tipo de adicional de estas características, por ejemplo, el convenio colectivo de sanidad tiene un artículo específico, el 26, que habla de las salas maternales, y que también establece un adicional en términos dinerarios para dar algún tipo de cobertura. Entonces, creo que este es un aspecto crítico y deficitario de la reglamentación. Por otro lado, en relación a este tema, también analizar de que se habla de reintegro de sumas dinerarias, es decir, que la trabajadora o el trabajador va a estar obligado a presentar determinados comprobantes a los fines de que se haga el reintegro. Y esto también es un problema, porque hay un porcentaje importante de las familias trabajadoras que no acceden a espacios de cuidado y que por lo tanto suple esa necesidad con familiares que se hacen cargo de la responsabilidad del cuidado de las infancias. Entonces, no es lo mismo establecer el reintegro respecto del pago de una institución que pueda hacer al cuidado de las infancias, que contemplar una suma específica que pueda otorgársele a cualquier trabajador o trabajadora que acredite que tiene infancias en la que considera la reglamentación de 45 días a 3 años, y que eso pueda ser utilizado, digamos, para cubrir esa situación de necesidad dada por el cuidado de la persona menor de edad. Otro de los aspectos es el piso que se establece para los reintegros. El artículo 4 establece que se toma de base de referencia el salario básico del personal de cuidados con retiro de la ley de trabajo de casas particulares. Cuando escribí la nota era un monto, hoy no se modifica tampoco mucho el monto de acá a abril. Esto tiene que ver con un problema ligado a la negociación paritaria, obviamente. Hoy el salario básico para esa categoría profesional es de 49.503 pesos, el piso de reintegro, que es del 40%, sería entonces 19.801,20. Es decir, que además los pisos de reintegro que se toman son mínimos, y a sabiendas de que tampoco la negociación de las trabajadoras, sobre todo porque su componente femenino es mayoritario, la negociación de las trabajadoras de casa particular es una negociación de carácter libre, ¿sí? Y esto, bueno, sin mengua de que efectivamente en los convenios colectivos se pueda discutir algún piso superior. Otra de las cuestiones que me parece importante señalar es que en el artículo primero, en la segunda parte del artículo, se establece que a los efectos del cómputo de cantidad de que trabajan en el establecimiento se tendrán en cuenta tanto las y los dependientes del establecimiento principal como aquellas y aquellos dependientes de otras empresas. Bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede con esto. Un interrogante va a ser qué es lo que sucede, por ejemplo, con las trabajadoras y trabajadores que laboran mediante contratos de trabajo eventual. ¿Cómo va a ser abordada esta obligación en los establecimientos principales? Y quién efectivamente se va a hacer cargo, o quién va a tener la responsabilidad, porque aparentemente sería la empresa principal, pero bueno, ustedes ya saben el recorrido interpretativo que hay respecto al artículo 29, 29 bis y 30, entonces veremos cómo esto se manifiesta concretamente cuando se operativice la norma efectivamente. Bueno, después hay
cuestiones de la reglamentación, sí, con relación, por ejemplo, a las trabajadores y trabajadoras que teletrabajan, ¿sí? Que también vemos cómo se implementa, pero hay cosas que me parece pertinente señalar que van más allá, bueno, ni hablar de que esto se garantiza para los establecimientos de 100 o más trabajadores, es decir, con lo cual quedan de alguna manera discriminados otro tipo de trabajadoras y trabajadores donde no haya esa cantidad de total en el establecimiento. Y otra de las consideraciones que me parece importante, más allá de la normativa, de la propia reglamentación, es que esta hubiera sido una importante ocasión, no solamente para reglamentar el artículo 169, sino para elaborar un proyecto que también atienda esta demanda para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, esto es una norma que va a regir en el ámbito de las relaciones que están, digamos, subordinadas a la ley de contrato de trabajo, pero no así en determinados estatutos especiales. Por ejemplo, la propia ley de trabajo de casas particulares, sabiendo la situación de insuficiencia y vulnerabilidad que se encuentran esas trabajadoras, y también su acuciantemente demanda de poder poseer espacios de cuidado. U otros estatutos, incluso en el marco de la ley de empleo público, allá de que existe, y acá saben más de empleo público, lo tienen en más detalle, el hecho de que existe un reintegro que se llama un reintegro por guardería, genérico, después hay algunos organismos que esto está modificado y que hoy está en los 18.200 pesos el piso menos establecido en la paritaria. Mire, voy a mirar a hacerlo breve. Me parece que, digamos, vamos a ver cuando se operativice efectivamente la norma, cómo esto se va a trasuntar en el ámbito de negociación colectiva, es decir, qué es lo que van a reflejar los convenios colectivos debatidos por las organizaciones sindicales para hacer efectivo este derecho, más allá incluso de lo que está planteado en la reglamentación. Creo que, y por los vaivenes de la situación económica, social e institucional de este país, han quedado relegados a debate una serie de cuestiones no menores. En su momento se hizo la presentación del anteproyecto sobre cuidados. Perdón, ese proyecto finalmente no ingresó al Congreso de la Nación para su tratamiento. Más allá de las críticas que uno le pueda hacer al anteproyecto, me parece que es necesario avanzar en el debate sobre espacios de cuidados integrales, espacios comunitarios, para resolver una demanda, digamos, efectivamente existente. Y creo que va a ser muy importante el rol que ocupan las trabajadoras y los trabajadores en este momento, y que creo que solo a partir de la lucha, como ha efectivamente dado cuenta el movimiento de mujeres y diversidades, avanzar en la conquista de sus derechos. Bueno, yo quiero terminar acá, quería hacer solamente estos señalamientos, y digamos, y en todo caso todo lo demás vendrá en un debate o en intercambio. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ale. Fue una pena no haberte podido ver durante la exposición, pero bueno, ciertamente mejoró el tema de cómo podíamos escucharte del audio, así que te agradezco mucho. Bien, le doy la palabra ahora entonces a la última expositora, a María Paula Lozano. María Paula es vicepresidenta de nuestra Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, es profesora adjunta en Derecho Social en la Universidad Nacional de La Plata, asesora sindical, vocal de ALAL, coordinadora y autora del libro
Derecho Laboral Feminista e integrante de nuestra Comisión de la Mujer Trabajadora, la COMUTRA. Paula, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Perfectamente, ahí te vemos también. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes o buenas noches a todas, todos y todes. Para mí es un gusto poder participar en esta celebración, ¿no? De el número 90 de nuestra revista, una revista que tiene una calidad excepcional y que realmente eso sostenía con muchísimo esfuerzo de un grupo que se pone al hombro el trabajo de la recolección de los artículos, las lecturas, el pensar los temas. Obviamente que está, digamos, cristalizado, representado en David, quien es el director, pero también hay un conjunto de compañeras y compañeros, Carlos Pablo, bueno, no quiero dejar de nombrar a nadie, ¿no? Porque seguramente voy a omitir, pero primero que nada felicitarlos a ellos y a ellas por todo ese esfuerzo que vienen haciendo, y a veces sabemos que no tienen el acompañamiento que deberían de todas y todos, ¿no? Eso en primer lugar. Después, también a estar contenta de compartir el panel tanto con Ale como con Jorge, son dos personas que respeto mucho. Y bueno, y poder disertar sobre los cuidados, creo que, y sobre la reglamentación puntualmente, me parece un tema de lo más interesante. Muchas de las cosas tal vez que podría decir ya Alejandra las anticipó, entonces voy a tratar de complementar y plantear algunos puntos de vista tal vez diferentes que tengo, y tratar de no pisar lo que quizás reitero algunas cosas, pero evitando eso un poco. Primero que nada, bueno, contar que muchas de las posiciones que voy a plantear o debates los he discutido bastante con Luciana Sens y María Terranio, precisamente en un artículo que escribimos las tres, uno primero que publicamos breve en La Causa Laboral, y después otro que ampliamos un poquito, pero es muy parecido, digamos, pero con un poquito más de profundidad en algunas cuestiones, en un capítulo que agregamos a nuestro libro, a Derecho Laboral Feminista, que justamente salió antes de esta reglamentación y que nos pareció que era muy significativo, por eso hicimos un capítulo 17 sobre este tema. Y muy significativo, primero que nada, porque una de las cuestiones que planteamos en Derecho Laboral Feminista es que hay una omisión, hay un vacío, especialmente en lo que hace a nuestras normas laborales vigentes, a nuestra normativa interna, en lo que hace a precisamente el reconocimiento de los cuidados. Nuestra normativa laboral no se adecúa a los estándares constitucionales e internacionales, ha quedado muy atrasada en cuestiones de género, sigue reflejando, digamos, un modelo de estereotipos que fue, digamos, plasmado hace 50 años y que tal vez en esa época todavía no estaba en crisis como ahora, en donde hubo una división de roles, en donde se le reconoce los derechos del trabajador como universal, pero eso encubre un varón, proveedor, con acceso a remuneración, y eso simultáneamente, esa división de roles se hizo también asignando de manera implícita todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo o trabajos de cuidado, como decimos, a las mujeres, y no en términos biológicos, sino a los cuerpos feminizados, a quienes ocupan ese lugar de mujer, entre comillas. Esa división de roles que se cristalizó, digamos, a través del sistema capitalista de producción, fundamentalmente, y especialmente podemos ubicarlo históricamente a fines del siglo XIX, ahí Silvia Federici es muy clara en su análisis. Digamos, si bien fue cuestionada, discutida, no ha sido superada, y especialmente en lo que hace al derecho del trabajo, al derecho social, un derecho protectorio por naturaleza, pero que en este sentido, paradójicamente, hoy atrasa. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo no reconoce todavía que al interior de la clase trabajadora también existen jerarquizaciones, asimetrías y diferenciaciones, por ejemplo, por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de edad. Hay distintas diferenciaciones que hacen que no, ese modelo de varón proveedor hoy, si solamente se va a reconocer esa protección,
no va a, o sea, el derecho social no va a cumplir con ese mandato constitucional de la protección de la persona trabajadora. Hago esta introducción porque, precisamente, tal vez mucho de lo que le exigimos a la reglamentación del artículo 179, en realidad, es un debate con la totalidad del derecho del trabajo, ¿no? Acá ya empiezo ya a involucrarme más con la temática. Entonces, en realidad, el 179 es como una punta de un iceberg, digamos, una norma que está ubicada en un capítulo que se llama precisamente Trabajo de Mujeres. Fijémonos cómo la ley de contrato de trabajo reconoce en realidad a la mujer parecería de forma particular y se protege a la mujer en tanto se protege su función reproductora, ¿no? Tanto madre, en tanto realiza, digamos, garantiza tareas en el hogar. Y ese artículo establece que un artículo que sin reglamentación no se puede ejecutar, porque establece que los empleadores deberán garantizar espacios, digamos, jardines maternales, espacios de cuidado, en tanto exista una cantidad determinada de trabajadoras, dice la ley, ¿sí? Sujeta a las condiciones de la reglamentación, sujeta a la cantidad que diga la reglamentación. Con lo cual son esas normas que, cuando hablamos de programáticas y operativas, en realidad esa división es falsa, pero para que un derecho sea efectivo tiene que estar claro el contenido de la obligación, ¿no? Como dice Curtis y Abramovich en ese sentido. Acá no está claro el contenido, con lo cual, claramente, es imprescindible, era imprescindible la reglamentación. Posteriormente, luego del fallo de Echeverry, un fallo que se establece lo que ya mencionó Alejandra, se le da 90 días al Poder Ejecutivo, del deber de cumplir con esta omisión histórica, de 50 años prácticamente, sin reglamentar, y finalmente el Poder Ejecutivo cumple con esta reglamentación a través del decreto 144. ¿Qué cuestiones nos parecen importantes para destacar del decreto? Y acá voy planteando, digamos, las diferencias con Ale como para que tenga sentido y no superponer, ¿no? Ella ya explicó muy bien algunas cuestiones, digamos, en qué consiste. Pero primero que nada, nos parece que nosotros lo visualizamos con Luciana y María como un avance, digamos, como un avance con claroscuros, así podemos decir, ¿no? Un avance que podemos decir insuficiente. Sin dudas que es insuficiente porque deberíamos avanzar hacia un sistema integral de cuidado. Hoy seguimos sin un sistema integral de cuidado. Hoy el cuidado se sigue, digamos, delegando en los hogares. Y en tanto se delega en los hogares, que es una de las puntas del diamante del cuidado, somos las mujeres y disidencias quienes lo hacemos de manera gratuita. Esa es la realidad. Con lo cual, sin dudas que una reglamentación de este artículo siempre va a ser insuficiente, ¿no? Pero además tiene ciertos claroscuros, según nuestra opinión, que las voy a mencionar. Entonces, primero que nada, ¿en qué cosa nos parece que es interesante la reglamentación? Bueno, antes que la reglamentación no había nada. Eso primero que nada. Estaba la obligación establecida en la ley de contrato de trabajo, pero sin reglamentación no se podía efectivizar. Ese es un primer punto. Segunda cuestión, y que nos parece lo sustancial, la reglamentación rompe con el estereotipo, en el sentido que ya no se limita a la existencia de una determinada cantidad de trabajadoras, sino que se establece que los empleadores que tengan o las empresas que cuenten en su establecimiento con 100 trabajadoras o trabajadores, en total, deberán garantizar con la construcción de estos espacios de cuidados para niñas de entre 45 días y 3 años inclusive de edad, o sea, para la primera infancia. Entonces, primer punto, nos parece interesante esto que es un avance, no es menor sacarlo de la cuestión de un problema del trabajo de mujeres, ¿sí? Está en el artículo justamente vinculado a los descansos para amamantar, ya esto no es un tema solamente de las mujeres. Entonces, esto es algo que es importante. Segunda cuestión importante también, el considerar que en el establecimiento, digamos, se tiene que tener en cuenta todas las personas que trabajen allí, independientemente del tipo de para quién formalmente revistan, si son contratados, no contratados, si depende de la empresa principal. Esto es algo importante porque sabemos que en general hay doble estándar de derecho, en general la tercerización, una de las mayores cuestiones que genera es precarización, sin duda, y derechos que los tienen garantizados los trabajadores de planta y derechos que no los tienen los trabajadores tercerizados.
Con lo cual que esto sea uniforme nos parece también importante de la reglamentación. Esta reglamentación, si no me equivoco, fue dictada el 23 de marzo del 2022 y se da un año de plazo para cumplir con esta obligación. El mandato a las empresas, a los empleadores, es cumplir con esta reglamentación, en primer lugar. O sea, construir estos espacios de cuidado en el lapso de un año. Ya estamos en agosto, ¿no? Entonces, esto es una pregunta, yo quiero ir planteando algunos debates. Yo desconozco, digo, puede ser mi ignorancia, pero no conozco demasiadas actividades en que hayan estado avanzando. Por eso me encantaría después, si algunas y algunos conocen experiencias que hayan avanzado, ya han pasado meses con relación a esto. Entonces, acá yo digo, se abre un desafío importantísimo con esta reglamentación. Se abre un desafío para los sindicatos, para las comisiones internas, para grupos autogestionados, es decir, para la exigibilidad de esta norma reglamentaria. No, o sea, obviamente que, falta tiempo, pero, deberíamos avanzar en estas cuestiones. Voy a seguir con algunos detalles, para no irme ya con el análisis, ¿no? Además de esto, de lo que fui diciendo, lo que nos parece interesante con relación a lo que tiene que ver con esto que es lo que más les venimos criticando, esta cuestión de la posibilidad de intercambiar esta obligación por una suma de dinero. Esto es lo que más discusión ha generado hasta ahora, ¿no? Ahora, primero que nada, esta posibilidad de reemplazo de la obligación mediante el pago de una suma dineraria no es individual, no está limitada al contrato individual. No es que un empleador puede en forma individual decirle a un trabajador, bueno, yo a vos te pago esto. Ni siquiera podría hacerlo si no hubiese sindicato que discuta. Es decir, si no hay negociación colectiva, no se puede intercambiar esta obligación por la suma dineraria. ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer en primer lugar? Bueno, que la posibilidad de sustituir la obligación de construir los espacios de cuidado y lo que ello implica, porque cuáles serían los beneficios de tener, la cercanía con una hija, un hijo, un niño de esa edad, bueno, la posibilidad de alimentarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que en esas edades, si estamos llevando adelante la lactancia, por ejemplo, es muy importante estar cerca y no tener distancia. Pero también podría ser el caso de una familia en donde sea un varón que lo alimenta, tal vez son dos varones, es una familia, cuya identidad es del mismo género. Desde esto se podría operativizar en distintos tipos de modelos, ¿no? Entonces, la cercanía podría facilitar la alimentación, ¿no? En primer lugar, evitando el tiempo de traslado. Ahora, también podríamos pensar la situación en donde quizás esos trabajadores trabajen en turno rotativo y nocturno. Podría darse la situación en donde se trata de un establecimiento que no está en un lugar cómodo para trasladarse con un bebé, y tal vez la jornada de trabajo es una jornada que justamente no es la adecuada para llevar a un niño y una niña, por ejemplo, si trabajas de noche. Entonces, en esos casos, tal vez la posibilidad de sustitución por una suma dineraria es interesante y es deseada por el colectivo de trabajadoras y trabajadores. O, por ejemplo, algunas actividades en cuyo establecimiento haya declaración de insalubridad. Eso podría darse. Entonces, nos pareció que lo criticable de la norma es que no se supedita ninguna condición, que deja abierta como la posibilidad de intercambiar esta obligación, sin condición alguna. Porque si existiese cierta condición y cierta fundamentación, no nos parece mal que sean las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones, que puedan discutir cuál es su conveniencia, siempre escuchando a las personas involucradas. Entonces, lo que nos pareció que con esta reglamentación se abre un desafío para el movimiento de trabajadoras y trabajadoras para dar un debate y para empezar a involucrarse el movimiento obrero con lo que tiene que ver con los cuidados.
A ver, esto excede al tema de la reglamentación, pero algunas hipótesis que planteamos en el libro, justamente, de por qué en el derecho del trabajo no se reflejan los avances que hoy tenemos, por ejemplo, en el derecho común. Tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos la IBE, tenemos un montón de avances que en el derecho del trabajo parecería que seguimos legislando todavía con mujer 90 días por licencia por maternidad, varón 2 días para cuidar. Es decir, hay una asignación de roles absolutamente estereotipada. Y nosotros un poco lo que estamos discutiendo y planteando es que en realidad ahí es el movimiento obrero quien puede llevar adelante las transformaciones en el mundo del trabajo. Si no hay trabajadoras y trabajadores dando luchas, teniendo en cuenta que hay intereses de clases, es muy difícil poder modificar ciertas estructuras en donde existe apropiación de plusvalor y de beneficio de una de las partes. Y sobre el trabajo gratuito y no remunerado, no solo es beneficiario el empleador, el empresario, sino también que al interior de la clase trabajadora hay beneficios sobre ese trabajo que realizamos gratuitamente las mujeres. Entonces, es fundamental, y es el límite también, digamos, porque en el movimiento obrero también está esta limitación de la historia patriarcal en la conformación. Ahora, si no se da una lucha colectiva, es muy difícil, más allá de que sea justo y necesario avanzar sobre estas cuestiones, poder lograr ciertas transformaciones que implican, sin duda, intereses económicos. Y otro debate también interesante es al interior de los feminismos. También existe dentro de los feminismos visiones liberales que abstraen de la cuestión de clase. Con lo cual también el ámbito del trabajo y las asimetrías propias de la relación laboral también es una, podemos decir, asignatura o ámbito pendiente para dar ciertas luchas por los feminismos. Entonces yo creo personalmente, digamos, y me parece que si bien esta reglamentación podría haber sido perfectible en algunas cuestiones, de lo que teníamos antes del 144 es un paso adelante, abre un desafío para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Si no hay negociación colectiva, la obligación es de construir el espacio de cuidado, ¿sí? No es algo automático. Y en tanto se abra la negociación colectiva para cuestiones vinculadas al cuidado, eso también puede dar lugar a discutir otro tipo de cláusulas que hoy faltan. Hoy seguimos teniendo en el sector privado la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que se siguen manejando en materias de cuestiones vinculadas a género y cuidados con los estrechos márgenes de la ley de contrato de trabajo. No hay tantas normas colectivas que avancen mucho más de lo que garantiza la LCT, por ejemplo, en lo que hace, un ejemplo, a licencias igualitarias para el cuidado. No son demasiados convenios en el sector privado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está bien, podemos decir los sindicatos, muchas veces son estructuras burocratizadas, etc. Pero también yo me pregunto y me planteo el debate, ¿cuántos grupos de trabajadoras y trabajadores están organizados dando estas peleas hoy para lograr una mejor reglamentación, para lograr una mejor garantización de estas obligaciones? Sin duda, esto tiene que ver con las crisis, sin duda tiene que ver con el atraso salarial y lo imperioso de la subsistencia, pero hay una realidad, digo, en lo que hace a la posibilidad de avance en estas cuestiones. Los feminismos y el movimiento feminista que ha sido, y en eso coincido absolutamente con Alejandra, creo que el movimiento más revolucionario de las últimas décadas, y acá en nuestro país especialmente, en los últimos años, en la época del macrismo, sin dudas, han visibilizado la importancia, el valor económico y social de los cuidados y los trabajos para el sostén de la vida, fundamentalmente. Son actividades imprescindibles para el sostén de la vida. Todas y todos necesitamos ser cuidadas y cuidados en un momento de nuestras vidas, y tenemos obligación de cuidar. Eso está visibilizado. Ahora, de la visibilización al avance, al establecer un sistema en donde efectivamente se redistribuyan los cuidados entre todos los géneros y entre los distintos actores del mundo del trabajo, que son el Estado, las empresas, también los hogares sin dudas y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales. Entre todos esos actores se deben garantizar los cuidados y no solo por los hogares.
Eso falta, ese paso falta. Hay proyectos legislativos que sería buenísimo que se aprueben, pero todavía no se aprueban y todavía muchas veces no tienen ni siquiera tratamiento para lograr avanzar en este sentido. Por eso, vuelvo a decir que en ese sentido vemos que esta reglamentación hoy pasa a ser una obligación, hoy es obligatorio, hoy es exigible. Nosotros consideramos que, por ejemplo, también se abre un desafío desde los sindicatos para exigir, en los casos que no se alcance la cantidad de 100 trabajadores y trabajadoras en los establecimientos, que se exija una prestación no remunerativa, tal cual hoy existen muchos convenios colectivos de trabajo y la ley de contrato de trabajo lo prevé como posible, sin dudas. Este piso que antes Ale mencionaba, este monto salarial, sin dudas que es insuficiente. Estos 19.000 pesos hoy es un monto bajísimo, pero en general es mayor a los que hoy tienen los convenios reconocidos. En general es mayor a los que tienen los convenios. Por eso quizás podemos estar de acuerdo, yo creo, en esto. Son visiones como que son dos caras que estamos viendo. Nosotros decimos, esto a lo que hay es un avance, tenemos que ir por más, ¿no? Y seguir avanzando hacia garantizar un sistema integral de cuidado y una normativa laboral, digamos, igualitaria, que proteja a todos los géneros de la misma manera y que cambia el paradigma que hoy tenemos vigente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Muy clara la exposición, gracias. Quiero ver a ver si tenemos preguntas o si alguien nos dejó algo en el chat. Bueno, además de agradecer y de manifestar lo bien que han estado las exposiciones, no veo preguntas, pero a ver si veo manos levantadas. Bien, ya lo tengo a Carlos, con la mano levantada. Sí. Ahí te vi, Carlitos. Desmuteate. Bueno, la verdad que primero felicito a todos los intervinientes porque ha sido sumamente interesante. Pido a la reguladora, monitoreadora, que me dé 2 o 3 minutos porque tengo que simplemente nombrar cosas que se aludieron o no se aludieron, porque aquello que no se nombra no existe. Entonces, en primer lugar, en referencia a la intervención de Jorge sobre la protesta social, simplemente no quiero ser disruptivo, pero hago algunos señalamientos de lo que a mí me parece que debemos de ahora en adelante discutir. Yo creo que tenemos que debatir sobre la centralidad o no del movimiento del trabajo, mejor dicho, del trabajo en la actualidad, que es un tema a debatir. Hay que discutir si aquel que nunca trabajó pertenece a la clase obrera o no. Ya no estoy hablando del desocupado que trabajó alguna vez. Si tenemos que hablar de nuevas instituciones, en realidad yo creo que necesitamos construir un nuevo derecho de trabajo. No es solo el tema del derecho al trabajo como resistencia, que por supuesto todos estamos de acuerdo, sino la necesidad de hablar de otras cosas, porque también está ligado a las fuerzas motrices que deben impulsar una nueva sociedad. Acá algo se dijo sobre el asunto. A mi parecer, en este momento hay 2 efectores fundamentales de las transformaciones sociales con la heterogeneidad que hay en el mundo y que no debemos olvidar nunca, porque no es lo mismo lo que pasa en Indonesia, en África, que lo que pasa en Europa Occidental, Estados Unidos u otro país. Es decir, yo creo que los 2 motores fundamentales de la transformación en este momento son la lucha de clases, que no es ninguna novedad, en un momento y de una manera totalmente diferente a la que se venía dando, y la lucha contra el patriarcado, porque es el elemento central contra la desigualdad. Creo que ese es un tema ¿cómo diría?, fundamental. Recomiendo enfáticamente, así como hablamos del libro del derecho laboral feminista, un brillantísimo libro que acabo de terminar, que es el de Guillermo Pérez Crespo sobre derecho y poder, donde muchos de estos temas
están puestos en debate y se hace verdaderamente una reseña maravillosa. Entonces, a mí me parece que estos tópicos, por ejemplo, el ingreso básico universal, el problema de la operatividad de los que mencionó Jorge sobre el 14 bis, cada uno de ellos, es increíble que no se haya operativizado ninguno de esos, ni la participación, más allá del debate sobre lo que hay y lo que hubo históricamente en relación a la participación en las ganancias, como por un lado se decía, era una forma de, en definitiva, de conciliación de clases. Hay que discutir el papel de la OIT, hay que discutir el papel de la globalización, hay que discutir el papel del Estado y que no todo depende del Estado, sino fundamentalmente de la construcción de un movimiento político-social, en este caso en particular de los trabajadores. Yo pienso en un movimiento ya ni siquiera denominarlo obrero, se podría discutir, sino un movimiento de todos aquellos que están sometidos a la dominación y a la explotación, es decir, que están sometidos a la generación de plusvalía individual, a la generación de plusvalía estatal, a la generación de plusvalía social en términos generales. Cada uno de estos tópicos, por supuesto, merece un debate especial. ¿Y cuál sería el papel de los laboralistas? El papel de los laboristas no es suplantar a los de los explotados, a los dominados. El papel de los laboralistas es generar teorías, es generar ideas para que éstas puedan ser impulsadas, aquellas que son aceptadas por los trabajadores. Es decir, fundamentalmente construcción de un nuevo derecho al trabajo. No me extiendo para que no me peguen. En segundo lugar, me refiero a los 3 artículos que aparecieron en la revista, respecto de los cuales hablaron Alejandra y Paula, y otro de Guillermo Pérez Crespo, que me llamó la atención, y algo lo hemos debatido en el Consejo de Redacción de la revista, de que ninguno de ellos aludió a algo que a mí me parecía tan visible que uno no se da cuenta. Si partimos de que los derechos que están inscritos en la Constitución y en las leyes son operativos, ¿por qué había que esperar una reglamentación? ¿Solo porque el 179, segunda parte, habla del número que la reglamentación establezca? No, el criterio de razonabilidad. Nosotros hemos estado lentos en pedir como abogados laboralistas que eso se aplique. Era una obligación de hacer. Era como el viejo Código Civil, el 1145 y siguientes. Es decir, si vos no ibas a escriturar, el juez se subrogaba y escrituraba. Y entonces tocó un problema constitucional y tocó un problema institucional. El problema constitucional tiene que ver con que con el criterio de razonabilidad no hay ningún derecho que pueda depender de una reglamentación, salvo que sea imposible llevarlo adelante sin esa reglamentación. Sé perfectamente que todo esto es discutible. Y hay un problema que ya ni siquiera es constitucional, sino institucional. Es decir, seguimos aferrados al tema de la división de poderes de la época de Montesquieu, y no es así. Si un artículo de la Constitución no es operativizado, nada impide que, por ejemplo, el Poder Judicial intime al Ejecutivo, intime al Legislativo para que lo operativice, y si no, el Poder Judicial se subroga o genera instancias para que esto sea un derecho vigente. Yo sé que son tópicos muy urticantes, difíciles, pero que creo que hay que abordar. Por supuesto que participo de un montón de críticas que tanto Paula como Alejandra han efectuado sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras, sobre la necesidad de una política de cuidados que no solo se limite a los niños, a los chicos, a las chicas, sino que a todos los vulnerables, etcétera, etcétera. Y para que no me pegue Romina, termino acá, simplemente con el señalamiento. Nada más. Vos sabés Gracias. lo que te quiero y lo que te respeto, pero se nos pasa el tiempo. Perdóname, Carlos. No, Fueron tenés más de razón. 3 minutos, fueron más de 3 minutos en mi 4 y defensa. medio, conté. Epa, tremendo. Más de 3. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más había levantado las manos. Les pido disculpas.
Si no lo hicieron, este es el momento. Veo, escucho. Si nadie más había alzado la mano, entonces, primero que nada, les agradezco a los 3 expositores. Han sido no solamente muy claros, sino además, como siempre, brillantes en lo que nos compartieron hoy. Y le doy la palabra a nuestra presidenta, a la presidenta de nuestra Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Cintia Bención. Cintia, muchas gracias. Gracias, Romina, gracias. Bueno, la verdad que después de estas 3 exposiciones no me queda mucho por decir. Estos son los debates que tenemos, estos son los niveles de los expositores y los juristas que convocamos a nuestra revista y también a nuestras conferencias, a nuestras charlas, a nuestros cursos. Por supuesto que, bueno, quiero agradecer a todas las personas que están hoy acá en esta celebración. Y quiero decir que la revista La Causa Laboral es uno de los mayores orgullos de nuestra asociación. Voy a hacer un poquito de historia, no sin antes reconocer el enorme trabajo que hace su consejo de redacción, con David Duarte a la cabeza. Sí los voy a nombrar, Carlos Pablo Stertein, Adolfo Matarrese, Graciela Sosa, Guillermo Pajoni, Guillermo Pérez Crespo, Leonardo Elgorriaga, Luciano Doria, María Terráneo, Alexis Barraza, Romina Stampone y Verónica Nuger, son los que actualmente llevan adelante esta inmensa tarea que nos permite disfrutar esta pieza jurídica y de debate que obviamente es consultada y citada en las sentencias, en las demandas, y que, vuelvo a decir, para nosotros es una tribuna de resistencia y obviamente también, como decían los expositores hace un rato, de ofensiva. El debate que acabamos de escuchar sobre el tema de cuidados es lo que habitualmente se da en nuestra revista, es lo que queremos. Queremos hacer un espacio en donde se discutan ideas, un espacio de pensamiento crítico y sobre todo que ayude a la construcción colectiva de este derecho del trabajo que muchas veces decimos y sostenemos como el derecho del trabajo que queremos. Quienes leen habitualmente nuestra revista saben que no es un espacio solamente de publicación de artículos de doctrina, sino que nos anima un propósito, tiene una razón de ser. Y esto lo sintetizaba muy bien Lucho Ramírez, ex director de la revista, cuando publicamos el número 50, en marzo del 2012, un número que bueno, muestro acá, en el que escribieron nada menos que Caponfilas, Mario Elfman, Gloria Pastén, Eugenio Zaffaroni, Héctor Recalde, Luis Ramírez, Fernández Madrid, Gabriela Vázquez, Roberto Pompa, César Arese. Él decía, bueno, ¿por qué una revista de derecho al trabajo? ¿Por qué la causa laboral y para qué? Y entre los propósitos decía, para crear una nueva tribuna desde la que se pueda denunciar la feroz ofensiva del neoliberalismo contra los derechos de los trabajadores y la impiadosa demolición de los postulados fundantes del derecho al trabajo. Bueno, han pasado desde entonces 10 años, seguimos sosteniendo estas mismas ideas, y sobre todo porque revistas como la nuestra han cumplido en la historia y siguen cumpliendo, y queremos que sigan cumpliendo, un rol fundamental. Hay un antecedente de esta revista, o varios antecedentes, que han cumplido una función similar en el sentido de considerar al derecho al trabajo como una rama autónoma, pero además con una finalidad tuitiva, apoyada en el 14 bis, como decía Carlos recién, justamente punto de partida y de llegada de este derecho al trabajo que tenemos que construir. Y en los años 50, 1950, la revista Derecho al Trabajo, que era una revista mensual que dirigía Mario De Beali, cumplió una función de debate que contribuyó a consolidar el derecho al trabajo como rama autónoma. Esta visión que se tenía entonces del derecho del trabajo como una especie de desviación patológica del derecho civil, normas aberrantes, se decía, muy resistidas por cierto espacio del establishment jurídico, se fue consolidando obviamente con la fuerza de los hechos, pero también con este espacio de consolidación de ideas que fue esta revista Derecho del Trabajo. Y
En ese camino, luego también tuvimos ya más cercana a nosotros un antecedente que fue la revista Derecho Laboral, que dirigía Mauricio Virgín, y que cumplió justamente la función de marcar una especie de divisoria de aguas entre lo que era el derecho académico, aséptico, supuestamente neutral, respecto de este derecho al trabajo que se consideraba que debía ser de los trabajadores y para los trabajadores. En aquel consejo de redacción participaron compañeros nuestros que me gustaría nombrar, porque me parece que es fundamental que no nos olvidemos de quiénes fueron los que trazaron esta senda que hoy seguimos recorriendo. Ciro Eiras, Massa, Segura, López Acoto, Siniscalchi, Recalde, Corach, Carlos Pablo Sternstein, Eisenbaum, Rodríguez Brunengo, Valdovinos, Caponfilas, Cornaglia, Sach, Meik, Kesselman. Por supuesto que algunos compañeros han sido faro en nuestra materia y de alguna manera todavía son fuente de inspiración de ideas que seguimos desarrollando y que seguimos utilizando para fundamentar muchas veces nuestros reclamos y nuestros planteos. Esta revista se editó hasta 1990 y luego pasó a editarse un boletín. En la presidencia estaba Horacio Schick, la presidencia de la asociación, y este boletín lo dirigía Guillermo Vide, y se publicaban actividades, congresos, artículos de doctrina y demás. Y fue en el 2001 cuando, por una iniciativa de Luis Enrique Ramírez, se decidió editar nuevamente esta revista. Se tomó el nombre de ese boletín, que ya era La Causa Laboral, fue con la dirección de Guillermo Gianivelli, que se empezó a publicar y se siguió recorriendo desde entonces esta, como la llamaron algunos, hermosa aventura de tener un órgano de prensa, de difusión y tribuna de debate. Y por supuesto que cuando uno se pone a recorrer, hoy miraba los números en formato papel, que por suerte, salvo uno o dos, creo que tengo todos, uno va leyendo, ¿no? Las ideas que se militaron, que se desarrollaron y que se debatieron ahí, el derecho a la estabilidad, la resistencia al proceso flexibilizador y precarizador, la tercerización como fraude, la concepción del despido sin causa como un ilícito, la llamada deslaboralización de las relaciones de trabajo, esta idea un poco más reciente que los trabajadores de plataformas no necesitan un estatuto especial porque están perfectamente contenidos en la ley de contrato de trabajo, los proyectos de eliminación de las indemnizaciones por despido, tantas otras, digamos, formas de avance del capital sobre los derechos de los trabajadores que hemos resistido, debatido y cuestionado desde nuestra revista. También obviamente hablamos de esta especie de huida del derecho laboral a partir de la remisión de los reclamos laborales a otros fueros, a partir de lo que contaba Jorge, la criminalización de la protesta social, la remisión de los conflictos laborales al fuero penal, la remisión a comercial cuando se reclaman créditos a empresas concursadas o quebradas, la remisión al fuero civil de los accidentes laborales, digamos, todo tendiente a lo mismo que es precisamente el recorte de los derechos laborales y una vuelta hacia el siglo XVIII de las relaciones laborales. Ayer, 22 de agosto, se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew. Muchos medios difundieron artículos de la época y conmemoraron esta tragedia. Y en un artículo que salió en página 12 había un reportaje a la hija de Mario Santucho que decía: las derrotas como las victorias no son para siempre o no duran para siempre, y hablando y escribiendo es una manera de aplazar la idea de derrota. Y comparto esta idea de que nuestra revista es una forma de aplazar la idea de derrota, es una forma de aplazar la derrota sobre todo de nuestros sueños. Como dijeron creo que David y Jorge al comienzo de este encuentro, es un espacio de resistencia, pero también debe ser un espacio de ofensiva. Bueno, finalmente, solamente quiero decir que viendo el número 50 y viendo todos los autores y autoras que pasaron por ahí, el gran desafío que tenemos por delante es mantener viva la memoria, pero también seguir editando esta revista, pasar los 100 números, que haya otros 100 más,
y básicamente no darnos por vencidos en cuanto a que esta batalla cultural que muchas veces decimos que la perdimos, o que escuchamos que la perdimos, quizás es porque no logramos silvanar cada una de estas ideas y ver la cantidad de personas que pensamos igual en el mundo del derecho al trabajo. A mí me parece que esto no es poco, lo que tenemos construido no es poco, y lo que seguimos haciendo en el día a día no es poco. Así que bueno, claramente vamos a superar los 100 números, gracias a todos y a todas por este encuentro, esta celebración, y sin duda tenemos mucho para festejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, siendo las 8:25 casi, hemos cumplido a rajatabla con el horario previsto, así que el agradecimiento desde ya por haberlo hecho de ese modo. Por último, y antes de liberarlos para que nos podamos ir a comer, a lo que decíamos a partir de ahora, invitarlas nuevamente a que consulten, a que revisen nuestra revista, a que nos acompañen y también a que vean las próximas actividades que tenemos previstas en la asociación para que también puedan acompañarnos. Gracias David, gracias Carlos, gracias a los compañeros y compañeras del Consejo de Redacción, gracias a la asociación. En este momento dejo de grabar y doy por finalizada la reunión y la presentación del número 90 de nuestra revista